El corazón de los reyes está en las manos de Dios y Él los inclina del modo que Él le place. Pues es Él, el Rey de Reyes, dice la palabra, ¿verdad? Es el que tiene el dominio sobre todo. Él es el que pone el querer como el hacer en nosotros, ¿verdad? Él es que nos pone eso de gratitud, ¿verdad? De poder diezmar, ofrendar, saber, ¿verdad? Que tenemos que expandir el reino de los cielos a través de nuestro testimonio, a través del evangelio, a través de enseñarle a nuestra propia familia, ¿verdad? Nuestros hijos, los nietos, todo eso que hacemos, ¿verdad? Es porque así el Señor nos pone en nuestro espíritu. Cuando hay obediencia, hay regocijo, ¿verdad, hermanos? Cuando nos salimos nosotros en desobediencia, no va a haber regocijo porque vamos a regresar a los pies de Cristo, pero vamos a regresar golpeados de parte del mundo, ¿verdad? Venimos a los pies de Cristo, en veces nos salimos y cuando regresamos reconocemos que nunca hubiéramos hecho eso, ¿verdad? Pero así somos humanos, fallamos, todos hemos fallado, todos hemos pecado. Y acordemos algo, que Satanás, nuestro adversario, siempre va a venir a tocarnos la puerta para tentarnos con el mismo pecado que nos hizo regresar al mundo. Tenemos que ser nosotros más astutos. Tenemos que reconocer cuando Él viene a atacarnos de esa forma y no caer. Y saber, ¿verdad?, que eso no proviene de parte del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La palabra lo dice. El gozo de Él nos fortalece a nosotros en medio de las pruebas. ¿Cómo podemos tener gozo? Confiando que el Señor nos va a sacar adelante. Confiando que el Señor ya tiene la victoria, porque Él dice que Él pelea nuestras batallas. La palabra dice que somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Sabemos que tenemos una promesa de parte del Señor si nos mantenemos firmes en la fe y estando buscando de parte de Él. Mucha gente, hermanos, se apartan del Señor cuando están pasando por aflicción, cuando es el tiempo que tenemos que acercarnos más a Él. Yo lo voy a testificar. Cuando yo estaba, ¿verdad?, en medio de COVID, lo que yo tenía que hacer era acercarme más al Señor. Y eso fue lo que yo hice. Padre, tú me separaste en este tiempo. No es para que yo esté en cosas vanas, en cosas del mundo. Es para que yo busque tu rostro. Es para que yo esté más cerca de ti. Es para agarrar más de ese aceite del cielo. Yo le estaba testificando, ¿verdad?, una hermana que, aunque yo no me sentía bien todo el tiempo, los ratos que yo me sentía bien, yo estaba trabajando en sermones. Dios me dio ese tiempo ¿para qué? Para avanzar, para hacer la obra, ¿verdad? Aunque no podía estar físicamente en la iglesia, pero estamos haciendo la obra del Señor. Estamos en oración, ¿verdad? Estamos nosotros en la adoración, estamos nosotros llenándonos más de la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque todo lo malo se torna para bien para los hijos de Dios. Tenemos que entender eso. No importa la maldición que alguien podría estar echando sobre tu vida o hablando sobre tu vida, porque todo lo malo Dios lo va a convertir en bueno para nosotros. El que se sorprende es el enemigo. Cuando nosotros no flaqueamos, cuando nosotros decimos, Padre, tú me pasaste por este desierto, pero es un testimonio de tu poder. Tú me estás pasando por X cosa, pero sé que yo voy a ir al otro lado del Jordán. Tú vas a abrir ese mar y tú vas a darme una oportunidad más de poder hablar de tus maravillas y testificar de tu reino. ¿En quién más podamos confiar para que el propósito sea cumplido en nuestras vidas? Nomás en el Señor. Maldito el que confía en el hombre, dice la palabra. Solo el Señor podemos confiar. Y celebraron con regocijo la fiesta, solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado. Esdras capítulo 6, versículo 22. Un testimonio más de la manera en que el Dios Todopoderoso lleva a cabo sus planes a través de cualquier medio que Él considere necesario. Hasta los cuervos va a usar para proveerte. Va a usar los impíos, va a tocar esos corazones. Tú todo confía y deja todo en las manos de Dios. Porque el Señor conoce lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Él te va a dar una respuesta. Si estás tú clamando, ciertamente el Señor le va a dar la respuesta a un siervo, una sierva, una persona que es entregada al Señor y te la va a dar. Porque el Señor así trabaja. Él conoce los deseos de nuestro corazón, ¿verdad? Él escudriña, dice, lo más profundo. Eso verá de, hermanos, darnos temor y temor. Que lo más íntimo
tú no lo puedes esconder del Señor. Puedes esconderlo de tu cónyuge, de tu familia, ¿verdad? De tus amistades, pero el Señor no lo puedes esconder. Todo lo que tú estás pensando, has pensado, incluso está escrito en un libro, por cual tú y yo daremos cuenta un día ante el trono de la gracia. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Job 42, versículo 2. Tanai setar bosnai. Solo ellos interrogaron a estos siervos del Señor. Tomaron ellos nota de la actitud valiente, porque ellos estaban reconstruyendo en un tiempo donde nadie más estaba ayudándoles, donde tenían enemigos que querían parar la reedificación de la casa de Dios. Porque cuando tú paras la persona de poder estar en la presencia del Padre, tú cortas las bendiciones del Señor para el pueblo. Tú no paras al Señor, pero tú paras a las personas, a los siervos, quizás de buscar de la presencia del Padre. Estos siervos trabajaban para la restauración del lugar de la adoración. Lo único que se les ocurrió a estos dos enemigos de Israel fue enviar una carta al rey Darío de Persia para que éste averiguara en los archivos del imperio si en verdad lo que los judíos decían, que ellos habían, ¿verdad?, tenido un edicto, que se había dado un edicto para que ellos pudieran regresar de Babilonia a reconstruir el templo en Jerusalén. Ellos pensaban que estaban mintiendo, estos enemigos, y ellos querían asegurarse que ese papel sí existía, que sí había sido firmado por el rey Ciro. Ahora está el rey, ¿verdad?, Darío, el siguiente rey sobre Medio Persa. Ellos estaban pensando que no habían sido autorizados, y por eso ellos querían que el rey Darío parara todo lo que ellos estaban haciendo. Fueron a lo más alto que ellos podían ir, al rey, pero más no sabían que los judíos tenían el rey de reyes y señor de señores. No sabían que había alguien más alto sobre ese rey que estaba abogando por ellos, estaba abriendo caminos y iba a tocar el corazón del rey Darío para que no solo reedificaran, sino que ellos también prohibieran todo lo que se necesitaba para el templo y para los sacrificios y los holocaustos en ese templo. Dios es maravilloso. Se lo digo, hermano, de verdad, porque yo lo he experimentado. El momento que tú piensas que todo está perdido, que nada puede de verdad pasar, el Señor te manda un milagro y el Señor hace la obra. Los resultados fueron altamente beneficiosos para el pueblo de Dios. Dios obró en el corazón de Darío, quien no solo corroboró el edicto que ordenó Ciro, sino que él mandó a todos los gobernadores de los pueblos vecinos que provieran todo lo necesario para terminar la construcción del templo y para el ofrecimiento de esos holocaustos y sacrificios para el Dios del cielo. Dios usa quien Él quiere. Y a mí me encanta de eso, porque saben que, hermanos, para eso también fuimos nosotros creados, para hacer la obra que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros, ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Somos todos nosotros, somos profetas de Dios, somos todos nosotros, esos siervos que hablan la palabra, y no solo la hablan, pero con sus hechos la confirman, y eso es lo mejor, la confirmación, porque el testimonio más grande que tú puedes dar para el reino de los cielos es la conducta que tú tienes, la conducta celestial. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Aprendemos que el corazón de los reyes, ¿verdad?, ya dijimos, está en las manos del Señor, que dice, todas las naciones se postrarán, toda lengua, ¿verdad?, van a clamar quién es Él, porque el Señor ya está en control. Si nosotros realizamos que el Señor ya ha derrotado a Satanás, ¿qué quiere decir eso? Satanás no puede venir a hacer nada en contra de ti. Satanás no tiene parte ni suerte en tu vida. Solo si tú lo dejas, si tú dejas esa puerta, ¿verdad?, ese derecho legal, como decía la pastora. Si nosotros lo dejamos que venga, que trabaje en nuestra vida, entonces sí. Pero el Señor nunca lo ha dejado que Él venga a poder ponerte a ti en la aflicción de perder tu vida. Sabemos, ¿verdad?, como el libro de Job,
todo menos la vida tocale. Pero era el Señor que estaba en control, porque el diablo no más podía llegar donde el Señor lo dejó hacer las cosas. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel capítulo 2 versículo 21. Los enemigos de los judíos, al apelar a Darío, esperaban obtener un decreto para detener los pies, ¿verdad? Para que ellos dejaran de trabajar en la reedificación. Pero en lugar de eso, recibieron una orden para llenarle las manos con todo lo que ellos necesitaban. Porque acuérdense, ellos venían de Babilonia, ellos habían estado en esclavitud, ellos eran, ¿verdad?, cautivos allá. Entonces no es como que ellos podían venir y traer todo el material que ellos necesitaban. No, eso fue proveído ya cuando ellos estaban ahí en Jerusalén, por la gracia y la misericordia de nuestro Padre que está en el cielo. Dice el versículo 1. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. Babilonia. La palabra significa puerta de Dios. Interesante, ¿verdad? Puerta de Dios, eso es lo que significa la palabra Babilonia. Nombre tanto para la ciudad como para el imperio del cual la ciudad fue capital. Acmeta era la capital de Gad Media. El palacio se encontraba en el centro de la ciudad y estaba rodeado de 7 murallas en circunferencia. Media, país que se encontraba al sur del mar Caspio, lo que actualmente ahora es el país de Irán. Darío ordena una investigación para hallar el decreto de Cirio, porque él residía en Babilonia, pero en lugar de encontrar la copia del edicto, lo que encontró fue información de que documentos de este índole se encontraban en los archivos de Acmeta. Por eso lo dice la palabra, porque ahí es donde los reyes medio persos vivían. No vivían en Babilonia, vivían en esta ciudad de Acmeta, como Sirio. La impresión inicial que uno tiene es que todo se perdió. No encontró el rey Darío ningún edicto. Entonces, ciertamente, ¿verdad?, los judíos iban a ser parados de hacer el trabajo que estaban ellos haciendo. Pero, ya que el rey Darío no sabía nada del edicto de Ciro también, ni existía ese, ¿verdad?, documento en los archivos de Babilonia. Por eso, la esperanza, puede decir, se fue de los judíos del pueblo de Israel. Mi escondero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Salmo 119, versículo 114. Si escucharon correcto, 114. Es verdad, nuestro Señor es nuestro escondite, es nuestra fortaleza, torre fuerte, ¿verdad? Donde el justo corre. Sabemos que el Señor es el que va a sacar todo a la luz y va a defender nuestra causa. Gloria a Dios por eso. Dice versículo 3. En el año primero de rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 70 codos y de 70 codos su anchura. El rey Darío, después de hacer una investigación, confirma que en el primer año de su reinado, el mismo Ciro dio órdenes respecto a la casa de Dios. Ahora está la cosa mejor, ¿verdad? Ya hay un edicto que el rey Darío encontró, ahora hay más esperanza, ¿verdad?, que ellos van a poder seguir reconstruyendo el templo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová al espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Esdras capítulo 1, versículo 1. Ya el Señor todo lo tenía en control. Y había puesto, ¿verdad?, las personas donde Él necesitaba que estuvieran. Había tocado sus corazones, ¿verdad? ¿Para qué? Para este momento. Hermanos, así es. El Señor siempre tiene todo en su lugar. Aunque nosotros no lo reconocemos, ¿verdad? Cuando de repente las cosas pasan y decimos, es como un rompecabezas, ¿cómo pasó eso? No entiendo.
pero es que el Señor estaba trabajando en favor tuyo y en favor mío. El Señor todo lo estaba poniendo en su lugar y dándote a ti y a mí la sabiduría para entender lo que Él estaba haciendo en ese tiempo. El edicto de Ciro respecto a la casa de Dios fue una prioridad en su administración. Él mismo dio el edicto y lo hizo como uno de los primeros proyectos de su administración. Se habla de la casa de Dios, dice, ¿verdad?, la palabra, y no tanto del templo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en aquellos días podía haber muchos templos, pero solo había una casa de Dios. Y por eso la Escritura le dice que es casa de Dios, para que específicamente la gente supiera, ¿verdad?, que ese es el templo que está en Jerusalén. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías capítulo 56, versículo 7. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Génesis capítulo 28, versículo 17. Ahí está Jacob, ¿verdad?, hablando en esa instancia. ¿Cuánto necesita la iglesia en nuestros días descubrir el verdadero concepto del templo? Vamos a hablar de esto un poquito después. La casa de Dios sería reedificada para ofrecer sacrificios, dice la palabra. Una fidelidad eminente sacerdotal de la casa de Dios. Diariamente, mañana y en la tarde, se ofrecían sacrificios a Dios. Pero además de estos sacrificios estaban aquellos con los cuales el pueblo se reconciliaba con Dios a través de los sacerdotes. Hacían tantos sacrificios, que vamos a hablar de eso también, que eran miles por año. Ahora, hermanos, eso es impactante, porque después de que vino el Cordero al mundo, fue un sacrificio y nunca más. Tuvimos que nosotros, ¿verdad?, hacer un sacrificio por nuestros pecados, hacer un sacrificio para reconciliarnos con el Señor, ¿verdad? Qué hermoso es eso, el tanto que el Señor nos ha amado a nosotros, que nos dio ese regalo inmerecido y todavía lo ofrece a toda la humanidad que quiere venir a los pies de Cristo. La casa de Dios no era un sitio de entretenimiento. Ya hemos escuchado varias veces, ¿verdad? Muchas alabanzas, no me gustan, muy largas, muy cortas. No me las sé quizás, ¿verdad? Pero es que no son para nosotros, son para el Señor. Yo les voy a decir, hermanos, a veces estamos aquí en la alabanza y el Señor me está dando las alabanzas para el siguiente servicio. En veces es en la madrugada, en veces me levanta con una alabanza, ¿verdad? Y estoy ahí que quiero escribirla porque son las 3 o las 4 y estoy en la alabanza y no quiero que se me olvide. Porque esa es la que el Señor está pidiendo que entonemos para su honra y para su gloria. Es lo que tenemos que entender, que se hace todo conforme a la voluntad del Señor. No porque, esta alabanza le encanta a la pastora porque la pone siempre. No, discúlpame, ese es para el Señor. Si a mí me encanta una alabanza, yo lo voy a entonar en mi casa. Yo lo voy a entonar en mi carro, con mis hijos, ¿verdad? Cuando esté ahí en el aposento. Pero cuando el Señor demanda a una esposa, hay que hacer lo que Él dice. Porque Él es el que reina aquí. Y no nomás aquí, en nuestras vidas. En todo tiempo tenemos que poner nuestras decisiones a prueba de lo que dice la palabra del Señor. Era un sitio de reconciliación con Dios, un sitio de adoración con una fuerte conciencia de lo sagrado. Cuando venimos aquí es a darle ese tiempo al Padre. Hemos dispuesto todo del mundo. Lo hemos parado solo para venir a la presencia de Él, para adorarlo a Él, para escuchar su palabra, para estar en comunión con Él, para entrar a ese lugar santísimo. Eso tiene que ser algo sagrado para ti y para mí. Así como es ese lugar sagrado en tu casa, donde tú te rindes a los pies del Maestro, donde tú buscas, donde tú ahí, ¿verdad?, puedes gemir y tú puedes decirle, Padre, aquí estoy, háblame. Tu siervo escucha. Qué glorioso y poderoso es eso, que nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segundo de Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice versículo 6. Ahora pues, Tarnaí, gobernador del otro lado del río, Setar Boznai y nuestros compañeros,
los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. Que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para edificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y yo aquí voy a hacer una pausa. Y yo quiero dar las gracias primero a Dios y a cada uno de ustedes que son fieles con el Señor. Porque esto es verdad. Para que no cese la obra, son ustedes que mantienen esta obra abierta. Y el Señor lo sabe. Porque solo a través de eso es que nosotros podemos seguir estando aquí. Tenemos un derecho de estar aquí y venir a la presencia del Padre porque somos fieles con Él. Y Él sabe, si ustedes no fueran fieles, no pudiéramos nosotros mantenerlo. Eso es verdad. Y gloria a Dios por eso, porque ustedes han sido esos portadores para el ministerio. Y acuérdense que todo lo que hagan para el Señor, nada se queda sin recompensa. Nada. No importa mínimo que sea. Si abrimos la puerta, si aspiramos el templo, si damos la finanza, si traemos un agua, si traemos lo que sea para el Señor, es para Él. Siempre en excelencia, como decía la pastora. Porque Él se merece lo mejor. Somos sus hijos. Cuando tú le pides algo al Señor, le pides poco, pero ¿sabes qué? Él te da mucho más de lo que esperas. Yo soy testimonio de eso. Nunca pensé poder estar donde estoy, solo porque así le plació al Señor. Y porque Él tiene un plan mejor que el tuyo y que el mío. Y gloria a Dios por eso. El gobernador de los judíos es en referencia a Zorobabel. La orden de Darío es explícita y directa. Y en su primera orden, esto es lo que él está diciendo en esta orden, manda que se aleje de Jerusalén, principalmente del templo. Estos dos hombres que estaban tratando de causar estragos para el pueblo de Israel. Darío no dijo nomás solo, ¿sabes qué? Hay un edicto y aquí tengo. ¿Sabes qué? Ustedes le van a dar para que pueda reedificar. No, también ¿sabes qué? Te demando que tú te vayas donde están reedificando para que tú no causes problemas. Porque así lo puso el Señor en el espíritu de este rey inconverso, que no conocía al Señor, pero que el Señor usó para que sus planes se llevaran a cabo. Darío no quería que Tanai y Setor Basner quedaran cerca ni siquiera como espectadores aparentemente neutrales. En la obra de Dios, nadie es un espectador neutral. El que no ayuda, definitivamente daña. ¿Saben por qué? La crítica, la murmuración. ¿Cierto o falso? Lo hemos experimentado nosotros. Hubieran hecho así, hubieran hecho allá, pero el que más critica, dicen, es el que menos ayuda. Dejar que se haga la obra de la casa de Dios, dice la palabra. No deberían interferir desde donde quiera que estuvieran en los trabajos de la reconstrucción. Es que aquellos podían alejarse, pero desde lejos ellos podían seguir interfiriendo en los trabajos de la reconstrucción. ¿Cuántos hay que no asisten a la iglesia, pero desde sus casas dañan la obra de Dios? Se retiran, pero siguen haciendo daño, siguen tirando su veneno, siguen criticando, siguen tratando que la obra se pare. Y discúlpame, tú que me vas a ver, eso no viene de Dios. Nunca el Señor ha mandado que alguien destruya una obra. Eso viene de parte de Satanás, que no quiere ver que la obra avance y que la iglesia sea levantada, porque la iglesia solo sirve para exaltar y poner en alto el nombre del Padre que está en los cielos. No somos nosotros, no somos nadie. Es solo para que nosotros podamos conocer. ¿Por qué nos reunimos aquí a escuchar estos sermones? Para conocer la palabra, para conocer nuestro Hacedor, para conocer a Dios, para saber lo correcto que tenemos que hacer en sus ojos. Y también las cosas incorrectas que no debemos de hacer. Por las cosas que son describidas en la palabra. Sí, eso es el propósito. No venimos aquí a ver al hombre, a la mujer, quién viene o quién no viene. Venimos aquí a poder saber más del reino de los cielos. Y en verdad,
Todos los que quieren vivir piadosamente en el Cristo Jesús serán perseguidos. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Prepárate. Si tú vas a seguir a Cristo, te van a perseguir, te van a hacer persecución. ¿Por qué? Porque la gente no quiere dejar su vida pecaminosa. ¿Cuántas veces nosotros nos hablaron de Cristo quizás y no queríamos dejar nuestra vida? Pero vino un día que el Espíritu Santo quizás nos derribó de tal manera que nosotros tuvimos que ver nuestros errores y cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y gloria a Dios por eso. Porque los valientes son los que siguen a Cristo. Son los que no son de este mundo, son los que son luz en medio de las tinieblas, son los que han dejado el mundo por seguir las pisadas del Maestro. Y eso somos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús seguiremos siendo hasta el final de nuestra vida aquí en este mundo. Hermanos, desde que el Señor nos ha llamado, por favor, manténganse firmes. A mí me impactó algo que compartió mi cuñado. Y él estaba, ¿verdad?, testificando de cuando mi suegra vino a los pies de Cristo. Creo que dijo como en 2002. Y él dijo, ¿verdad?, ella estaba aquí en los Estados Unidos, regresó a México, dice, y desde ese tiempo que ella regresó, nos empezó a discipular a nosotros, a hablarnos de Cristo. Su vida, dice, desde el momento que ella se tornó a Dios, nunca ella dejó de ser esa sierva para Él. Nosotros tenemos que ser en esa firmeza, hermanos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a cuentas. Tenemos que mantenernos examinándonos día tras día, pidiéndole al Señor perdón. Porque yo no me quiero quedar. Y yo, la verdad, hermanos, no quiero irme ya. Yo quiero irme con el Señor. Y nadie está exento de que pasen las cosas, porque es una lucha diaria. Una lucha diaria, una batalla en contra del enemigo. Pero el Señor nos da la fuerza y fortaleza para seguir adelante. Respecto a la reedificación del templo, debemos tener en mente las siguientes cosas. Dios había determinado que su templo se reconstruyera. ¿Qué dice de Ciro? Esto es lo que Ciro, un rey pagano, dijo en la palabra. Es mi pastor, dijo el del Señor, y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Isaías capítulo 44, versículo 28. Ya estaba decretado la palabra del Señor que esto se iba a reconstruir y que él, Ciro, iba a hacer lo que Jehová le mandaba hacer. Un impío. Creo que es un ejemplo para que nosotros reflexionemos. Si un impío hace lo que el Señor le ha decretado, mucho más nosotros que somos siervos del cielo, que somos nosotros, ¿verdad?, esas personas que queremos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dios levantó a Ciro para que facilitara la mencionada obra. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado, dijo él, que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Esdras capítulo 1, versículo 2. Él dijo, me ha mandado y yo voy a hacerle caso. Yo voy a hacer lo que fue puesto en mi espíritu y en mi alma. Dios movió a Zorobabel y a Jesuá para que se hicieran los trabajos. Dios inspiró incluso a Hageo y a Zacarías que exhortaran al pueblo al fin de que se reconstruyera el pueblo. Dios no nos manda nomás el mensaje una vez, hermanos. Desafortunadamente nosotros, ¿verdad?, somos duros de servicio. Nos manda el mensaje varias veces y nosotros no queremos entender. Yo lo digo en lo personal porque me ha pasado a mí. Y tenemos que ser nosotros más sabios, de escuchar la voz de nuestro pastor y hacer conforme su voluntad. Porque Él seguirá tocando y nosotros, si no contestamos, va a haber un día que el Señor va a usar a otro siervo y la bendición va a venir sobre esa casa. ¿Se acuerdan el arca de pacto? ¿Cuánto estuvo? No me puedo acordar claramente el nombre de la persona, la última persona que tuvo el arca de pacto antes de que lo movió David. Pero hubo bendición que sobreabundaba en esa casa, solo porque estaba la presencia del arca ahí. ¡Wow! ¡Qué inspiración! A mí por eso me encanta esa alabanza, el fuego en el altar. Traeré mi leña todos los días, en la madrugada yo te buscaré y ciertamente te encontraré.
porque tenemos que tener nosotros esa presencia ardiente en nuestra vida de parte del Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la pomada será tendida sobre Jerusalén. Zacarías capítulo 1, versículo 16. Dios también movió, ¿verdad?, a Darío para hacer su propósito. De manera que en todas estas cosas hubo una cosa clara, una confirmación de cuál era la verdadera voluntad de Dios respecto al templo de Jerusalén. Él iba a reedificar su casa. No importaba quién tenía que usar, pero el propósito ya había sido decretado y iba a ser cumplido en el reino de los cielos. Que ese propósito también sea cumplido en nosotros. Ese propósito que ha sido decretado de antes de la fundación de este mundo. Ya estamos en los planes de nuestro Señor y Salvador. Que nunca el enemigo te venga y te diga otras cosas. He escuchado mucha gente decir, es que en veces yo me siento así, es que yo no creo que soy así, es que no puede ser, es que yo no le puedo servir al Señor, es que el Señor no puede. Mentira del diablo, porque el Señor puede hacer eso y mucho más contigo y conmigo, si disponemos nuestra vida a sus pies. Dice el versículo 9, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. La religión hebrea descansaba en los sacrificios que ofrecían en el altar. La misión del sumo sacerdote era para que se presentaran, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Hebreos capítulo 8, versículo 3. Los sacerdotes tenían que ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Hebreos capítulo 7, versículo 27. La sangre de los animales santificaban para la purificación de la carne. Hebreos capítulo 9, versículo 13. Sin derramamiento de sangre no había remisión. La finalidad de los sacrificios es hacer perfectos a los que se acercaban, ¿verdad? Para que Dios perdonara sus pecados. Se ofrecían únicamente corderos, uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la mañana y uno en la tarde cada día. Más el sábado se ofrecían 2. El sábado se ofrecían 4, ¿verdad? Pero 7 en cada una de las grandes fiestas y al principio de cada mes. Si era un sábado, era una mañana, una tarde, 2 porque era sábado y 7 porque era un día especial. Por decir, en ese día nomás. 14 cada día en la fiesta de tabernáculos. Si era un sábado, 14 porque era fiesta de tabernáculos, 1 en la mañana, 1 en la tarde, 2 porque era sábado. ¿Cuántos se ofrecían? Algo que de verdad nunca hemos analizado, ¿verdad, hermanos? Haciendo un total de más de 1000 en el transcurso del año. Más de 1000 carneros se ofrecían como un sacrificio. Impresionante. Y todo eso el Señor proveía para que el pueblo lo pudiera hacer. Reconoce la presencia de Dios. Este rey Ciro dijo, ¿verdad? Él reconoció la presencia de Dios en el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Qué es lo que él pide? Que oren por la vida del rey y por sus hijos, dice la palabra. Y refuerza su orden con pena de muerte para quien altere el decreto, el rey Darío. Todas estas palabras nos revelan la gran influencia religiosa que los judíos tenían en lugares a donde ellos habían llegado. Así somos nosotros, hermanos. Tenemos que tener nosotros también esa influencia en la palabra, ¿verdad? Que nuestros vecinos, que nuestros familiares puedan saber que ya no somos nosotros como ellos, que no somos como el mundo, que estamos nosotros, ¿verdad?, viviendo una vida para Cristo. Aunque nos calumnien, aunque digan cosas ante nosotros, yo prefiero agradar a Dios que al hombre.
Yo prefiero hacer lo que el Señor me dice que cualquier cosa que este mundo me puede ofrecer. Lo que dije el otro día es verdad. Nada me puede deslumbrar a mí. Nada, nada, nada en este mundo. No importa cómo sea de bonito, de lujoso. Porque yo sé que lo más importante es servirle al Señor. Porque mi vida está en sus manos. Y siempre estará. Porque eso es lo que Él dice, que estará conmigo hasta el fin de este mundo. El hierro con hierro se afila y un hombre abusa a otro. Proverbios capítulo 27, versículo 17. Dice versículo 19 del capítulo 6. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. La Pascua, la más importante de las 3 fiestas que observaban los judíos. La palabra proviene del término hebreo, pasar, que significa saltar o pasar por encima, sugiriendo, ¿verdad?, que el ángel de destrucción pasó por encima de los judíos, sin tocarlos, cuando hirió a los egipcios. Esta fiesta fue instituida para celebrar la liberación de la opresión egipcia. Esto fue cuando Faraón dijo, ya, ok, ahora sí, tiro la toalla, ahora sí se pueden ir. Ya los primogénitos, ¿verdad?, Dios hizo la mortandad, ahora ustedes ya se pueden ir de Egipto. Eso fue lo que pasó y por eso es que ellos celebran esta fiesta. Los que llegaron del cautiverio pudieron, dice la palabra, celebrar la Pascua porque todos los sacerdotes, como los levitas, se santificaron primero para poder hacerlo. No hubo uno solo que no lo hiciera, dice la palabra. ¿Cuál era el papel de los levitas en la celebración de la Pascua? Ellos sacrificaban al Cordero de la Pascua, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas se sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Segundo de Crónicas, capítulo 30, versículo 16. Le pesaban la sangre de las víctimas a los sacerdotes, quienes después tomaban esa sangre y rociaban a la gente. Eso es lo que pasaba. Y desollaban a las víctimas. Ninguna manifestación especial de Dios puede tomar lugar en su pueblo si éste no se santifica. La cabeza puede santificarse, pero si el pueblo no se santifica, no van a experimentar la presencia del Espíritu Santo, no van a haber milagros, prodigios, señales. Es verdad, tienen que estar todos santificados para que se manifieste el Señor. Ninguna celebración de la iglesia, escuchen esto, ninguna celebración de la iglesia es válida delante de Dios si sus ministros no se santifican para hacerlo. Esto me impactó mucho a mí. Quiere decir que yo me tengo que preparar mucho más todavía. Santificarme para poder venir y darles a ustedes esta palabra. Y de antemano les diré que el domingo vamos a tomar la Santa Cena para que se preparen. Para que se preparen, por eso se los quiero decir ahora. Para que se preparen, ¿verdad?, para ese momento cuando vengamos a los atrios y nos recordemos de ese sacrificio que fue dado por cada uno de nosotros y también ponernos a cuentas con el Señor de las cosas que han pasado que no son agradables a Él. Todo lo que ministran en las plataformas, estamos hablando aquí, en este altar, todo lo que ministran, ¿verdad?, aquí, deben santificarse primero antes de ministrar, porque así lo demanda el Señor. Acordémonos, este es un lugar santo, donde la presencia del Señor se manifieste. Tenemos que siempre mantenerlo en santidad. Por poco, por mucho que hacemos, es para el Señor. Dice el versículo 21, ya casi terminamos, pero de verdad. Dice el versículo 21, y por mí, comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra, para buscar a Jehová Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. La fiesta solemne
de los panes sin levadura. Esta fiesta seguía a la Pascua y duraba 7 días, en los cuales no se comía el pan leudado. En el primero y último día se hacía una santa convocación. Con esta fiesta se conmemoraba la salida apresurada de Egipto. Primero era porque, ¿verdad?, el ángel había pasado por encima, y esta fiesta era conmemorando que ellos habían salido, ¿verdad?, que Dios los había sacado de ese cautiverio. El ayuno es un acto de arrepentimiento, humillación y contrición, mientras que comer en la Biblia es un acto de celebración y de prosperidad. Cuando Salomón dedicó el templo, hizo una fiesta de 7 días y despidió al pueblo gozoso de corazón por los beneficios de Jehová que les había concedido. Luego que Nehemías y Esdras leyeron y explicaron la ley al pueblo, los despidieron diciendo: y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones, escuche, a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Les hago una sugerencia, hermanos. Vayan a la casa, en internet, y miren cuántos versículos hay del gozo del Señor. Y cómo el Señor nos habla que a través de la tribulación tienes que estar gozoso. Tienes que siempre, ¿verdad?, estar confiando en el Señor. Cuando el hijo pródigo regresó a la casa, su padre dijo: y traer el becerro gordo y mátalo, y comamos y hagamos fiesta. Lucas capítulo 15, versículo 23. Y en el Apocalipsis leemos: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Oh Padre, yo quiero estar ahí. Amén, aleluya. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Yo quiero estar en esa boda del Cordero. Siempre eso me trae a la memoria cuando la pastora miró que estaba servida en la mesa antes de que ella falleció. Justamente estoy segura que eran las bodas del Cordero, donde ella, ¿verdad?, será invitada por nuestro Padre por la obra que ella hizo a través de lo que Él hizo en ella. Porque ella rindió su vida a los pies de Cristo y vivió solo para Él hasta el último momento que ella estuvo aquí en esta tierra. El pueblo, en todos estos pasajes, la acción de comer es un símbolo de celebración por las bendiciones recibidas de parte de Dios, ¿verdad, hermanos? Cuando nosotros tenemos en nuestra casa, ¿verdad?, el alimento es un gozo, es un regocijo, porque reconocemos que la fuente fue nuestro Señor, ¿verdad? Sabemos que solo es porque Él nos ha proveído. Y hay personas que no tienen esa provisión y esa bendición. Y yo los invito, hermanos, que también, ¿verdad?, si ustedes conocen a alguien que quizás tiene escasez, que ustedes hagan algo, ¿verdad? Que si Dios pone en su corazón, que ustedes puedan ayudarles, porque el que le presta al pobre, le presta a Jehová. Y el Señor no se queda con nada. Eso es lo que dice la palabra. Si le prestamos al pobre, le estamos prestando al Señor. Y en realidad, pues es lo que el Señor ya nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Bien sabían el pueblo que se tienen que apartar, dice la palabra, de las inmundicias de la gente para buscar a Dios. No buscaron a Dios manteniendo los vicios y las prácticas de la gente, porque sabían que no podían estar en las cosas que estaban en contra de la naturaleza de Dios. Iban a buscarlo, pero para poder hallar al Señor, tienes que limpiarte de la contaminación. No puedes ir en la condición que estás, tienes que santificarte. Tienes que decirle: Señor, yo sé que esto está mal, o enséñame qué son esos ocultos pecados que tengo, para quebrantarlos, para que yo pueda llegar a donde tú estás, a esa intimidad contigo, donde yo pueda escuchar tu voz, donde tú me puedas revelar esas cosas ocultas que oído no he escuchado y verdad y ojo no ha mirado. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros para poder ser esos vasos de honra y de gloria, esos instrumentos escogidos para su reino. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Primero de Juan capítulo 2, versículo 17. Nadie puede encontrar el bien a menos que se haya despojado del viejo hombre. El fruto del Espíritu se manifestará cuando las obras de la carne han sido abandonadas. No podemos estar llenos del Espíritu si estamos llenos de la naturaleza pecaminosa. Para poder desear la leche espiritual no adulterada, uno tiene primero que desechar
toda malicia, engaño, etc. Todas las obras mundanas, todas las cosas que Satanás ha implantado en nosotros. Desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Por esta razón, muchos cristianos viven frustrados, porque quieren combinar en su vida el hombre viejo con el nuevo. No encaja. Y voy a decir, bueno, ¿cómo puede una persona del mundo y una persona de Cristo estar juntos? No pueden, porque nunca van a estar en la misma página, nunca van a servirle al maestro correcto. Está, ¿verdad? Mi hijo preguntándome ahora, ¿pero por qué, dice, los egipcios tenían ídolos? ¿Por qué ellos no adoraban a Dios? Cosa, ¿verdad?, que nosotros tenemos que también entender, que no podemos tener nada enfrente del Padre, porque nos vamos a desviar, vamos a hacer las cosas incorrectamente. El fruto del Espíritu no puede tener nada con las obras del carne. Misión cumplida. Me encanta este título. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es una misión que se tiene que cumplir a nosotros también. Hay un propósito en cada uno de nosotros. No voy a decir que tenemos el mismo don, porque no es verdad, pero esos dones todos son preciosos, porque el Señor los depositó. Y para que se cumpla esa misión en nosotros, nosotros tenemos que dejar que el Señor obre. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo, dice, somos templo del Espíritu Santo. No sabes tú, tienes que cuidar lo que tú mires, lo que tú escuchas, lo que tú hablas, lo que tú haces, porque todo eso impacta lo que el reino de los cielos puede hacer en tu vida y la vida mía también.